Así que era momento de tomar esa difícil decisión: salvar a Peony o salvar a la emperatriz Hestia. ¿Cuál de esas dos opciones? ¿Su futura esposa o la persona que amó y de la que tanto sufrió? Por supuesto, para todos no había ni siquiera una opción. La persona que se tenía que salvar era Hestia. Al fin y al cabo, se lo hacían saber a Rich. Él iba a volver a su puesto como capitán de los caballeros. Y por supuesto su juramento hacía prometer salvar la vida de Hestia, pase lo que pase. Aún así, y él mismo sufrirá las consecuencias, primero es la emperatriz. Pues todos le exigían que salvase a Hestia, pero esto solo lo molestaba. No solo él lo sabía, sino Peony también. Hestia era la persona que Rich sacrificó tantas cosas por ella. A este punto era claro que también lo haría, pues al final de todo estaba recibiendo buenos tratos. Ya estaba en el atardecer, ya pronto se cumpliría la hora acordada, pero no había ni señal de Rich. Y claro que Peony lo sabía, no la iba a escoger. Escoger entre ella, que apenas se conocen y se quieren, a la persona que lo hizo sufrir tanto, era obvio. No la iba a escoger. Solo le quedaba una opción: seguir encantando a este bandido para alargar lo más que pueda su vida. Pues lo sabía. Él supuestamente tenía amor por ella, pero su contrato decía que debían matarla. Entonces, ¿estará fingiendo esto amor o de verdad sí está haciendo esto por ella? Entonces no había más remedio que seguirle la corriente. Incluso se recordaba ella misma con esa extraña declaración a Rich. Este joven apenas la había visto, ya le había declarado su amor. Entonces, ¿así era como se sentía Rich? Incluso él se atrevía a contarle su historia. Pues no quería ser bandido porque quiso. Simplemente todo lo orilló a hacerlo. Su pueblo quedó destruido por la Gran Guerra. Trató de hacer las cosas bien, pero no funcionaron. Cada vez que intentaba ir por un buen camino, las cosas salían terriblemente mal. Solo en este trabajo le ha resultado muy bien. Pero esto fue el momento justo para aprovechar y tratar de convencerlo de algo. Pues le pedí cuál era la cantidad que le habían dado. Ella podía darle muchísimo más. No dinero de Rich, ni del imperio, dinero de ella. Podría darle toda la cantidad que quiera por dejarla ir. Pero también quería saber quién había contratado esto. ¿Quién era la persona que iba detrás del gran duque? Pero aún así él le decía que esto era completamente imposible. No iba a ceder. Además le parecía curioso. Se supone que ella era la futura esposa. Debería de saber quién iba detrás de su esposo. Pero ahora no le interesaba una forma de salvarse a ella misma, pues la propuesta era esta. Era obvio que el duque no la iba a escoger, siendo su esposa, su prometida o lo que sea. Al final de cuentas no iba a dejar a la emperatriz. Así que como ya se va a cumplir la hora límite, lo que le proponía es que se quedara a su lado. Si se convertía en su mujer, la mantendría a salvo para siempre, y nadie le tocaría ni le haría nada. Propuesta que dejó sorprendida a Peony. ¿Qué clase de propuesta era esta? Y en un momento así. No entendía esa propuesta. ¿Acaso era una clase de broma? Pero no, para nada era una broma. Le prometía que haría que todos creyeran que estaba muerta. Ella y él podrían ser unos bandidos imparables por todo el mundo. Pero Peony se lo hizo saber que no, claro que no. Era una mujer comprometida y no podría simplemente irse con él y fingir que todo estaba bien. ¿Un hombre que mata por dinero? Claro que no. Pero para él no había diferencia entre él y el duque. Era lo mismo que hacía el duque, solo disfrazado de caballero. Eso fue justo lo que le pasó a su pueblo. Un grupo de caballeros pasaron por ahí arrasándola, supuestamente con la excusa de que no hubiera un lugar para que los otros descansaran. Pero no era así. A ellos les pagaron por eso. Quemar, incinerar y destruir completamente el pueblo. Y recibieron dinero a cambio de ello. ¿Cuál era la diferencia?
Pero entonces así Peony lo entendió todo. Este lugar en donde estaban era ese tan famoso pueblo de él. Esta era su casa que alguna vez incendió. No solo eso, en donde él sufrió esas terribles quemaduras. Peony sintiendo tristeza completamente por él. ¿Cómo debió sufrir este pobre y esas terribles quemaduras? Sentía tristeza por él, pero no todos los caballeros eran así. Como en todo el mundo, siempre había buenos y malos. Aunque él se sintió bien por sentir la tristeza, por sentir la compasión de la princesa, todo cambió cuando ella le rogaba que por favor la ayudara, defendiendo a su tan amado hombre, para así preguntarle qué pasaba con el acuerdo. Pero Peony no podía aceptar este trato. Pero entonces él reaccionó de otra manera. Para una mujer que le quedaba poco tiempo de vida, actuaba como si parecía muy feliz de desperdiciar la única oportunidad que le quedaba. Y se está aprovechando, solo porque le tomó un simple poco de cariño, se está aprovechando de eso. De todas formas era un rehén, lo que pasase no le importaba. O tal vez era su manera de excusarse. Sabía que el duque no la iba a escoger. Palabras que herían a Peony y la asustaban. Claro que tenía miedo, pues él lo sabía. Ese hombre no la iba a escoger a ella. Ella no era tan importante como la emperatriz. Puede ser una princesa, sí, pero no, al final de cuentas la emperatriz vale mucho más. Y al final, Rich es un caballero que ha jurado lealtad al reino pase lo que pase. Claro que lo sabía. Peony sabía exactamente lo que estaba pasando. ¿Estia o ella? Rich claramente estará sufriendo en su decisión. De todas formas, no quería que nadie resultara herido y que tendría que luchar muy fuerte para que esto no pase. Así él le hacía saber eso. Creo que esto al final de cuentas era lo que su cliente quería. No sabían el razonamiento de Rich: abandonar a su prometida o a la emperatriz. Pero lo sabía completamente. Ese duque traicionero era capaz de aventar él mismo o incluso asesinar con sus propias manos a Peony por salvar a la emperatriz. Y aunque Peony no quería escuchar estas palabras, ya no había otra opción. De todas formas, él hará lo que sea. Le dio una oportunidad que claramente desperdició. Peony lo sabía. Sus ojos cambiaron de una manera muy diferente. Más su mirada y la manera en que la tocaba era obvio lo que estaba a punto de pasar. Porque sí, era su momento de aprovechar. De aprovecharse de la pobre princesa que tenía a su merced. Pero aún así Peony se resistía de que las cosas. Le rogaba que había otra manera para hacer las cosas. Podían encontrar una solución. Pero no, para él ya era muy tarde para estas soluciones. Ya había pasado. Ya se iban a cumplir las horas límites. Porque la única opción que había es que ella fuera de él. Porque él no iba a ser como su caballero. Porque él no era un caballero. Tampoco jamás iba a ser como su gran duque. Pero era su momento de escoger: morir o convertirse en la esposa de un asesino. Porque ya se había acabado el día. La tomaba fuertemente y le gritaba que mirase. Ya se había acabado el día. Ni un rastro de Rich. Claramente él no iba a venir. Ni siquiera se escuchaba ni se veía a lo lejos nada. Por supuesto que Peony lo sabía. Solo había tratado de alargar lo más que pudiera este trágico destino que le esperaba. Así ves, cuando pasaron las horas, la noche ya había llegado. Su cuerpo estaba cada vez más débil y él estaba aprovechando para bailar con ella, pues le parecía gracioso. Solo una vez se hizo pasar por un noble. Nadie más lo notó. La primera vez que bailó, pues Peony le rogaba que parase. No se sentía para nada bien, ni con las fuerzas de ponerse de pie. Pero para él esto era divertido. Trataba de conquistarla, de intentar ser como ella quería, para finalmente dejarla caer. Le daba tanta pena a esta pobre princesa. Tal vez tendría que sacarla de su miseria, porque Peony ya no resistía más el dolor en su corazón como esta situación, porque él estaba a punto de hacerle las peores cosas. Quería aprovecharse de la princesa lo más que pudiese. Una fantasía que alguna vez soñó.
tener a una princesa en sus manos. Pero antes de que él pudiera hacer algo, llegaban los otros bandidos a exigirle que matase a la princesa. Ya se había cumplido la hora límite. Todo esto mientras Hestia peleaba con todas sus fuerzas. Ella no se dejaría ganar tan fácilmente. Incluso lo sorprendía a ellos. La emperatriz peleaba con todas sus fuerzas, pero aún así no le ganaría a todos. Pero aún así él no les hacía caso, pero ellos le exigían que sí. Ya habían checado varias zonas y no había ningún rastro del duque. Tenían que cumplir su parte del trato, pero así les hizo saber que él se quedará a la princesa. Obvio, esto les molestó. Eso no era parte del plan. Pero si él les decía que no, se negaba a obedecer esas órdenes. Pero así empezaba una pelea con ellos, pues le amenazaban que lo iban a asesinar si no dejaba a la princesa, pues todos estaban hartos de su actitud. No podía tomar esa decisión él solo. Nadie se quejaría si él muriese. Nadie aquí lo quiere. Incluso le aseguraba que no se preocupara. La princesa de inmediato lo seguiría junto a él al más allá. Pero antes de que empezaran una terrible pelea, se escuchó algo a lo lejos, un ruido que les llamaba la atención. Uno salía a investigar qué era lo que se escuchaba, pero así como salió, desapareció, y la sangre voló hacia ellos, llamando su atención por completo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pero tan pronto miraban asombrados qué es lo que pasaba, una sombra ferozmente se asomaba dejándose ver, y así acabando con todos ellos. Pues era Rich, que venía con una furia muy asesina, exigiendo a la princesa. Había cumplido sus exigencias, había venido solo por la princesa. De manera imponente, cubierto de sangre y terriblemente enojado, exigía a la princesa. Pero de todas formas, le molestaba ver la escena frente a sus ojos, pues este bandido ya la había tomado del cuello, dispuesto a amenazarlo, asombrado de tener tal presencia como el duque, y darse cuenta que él ya había acabado con todos mientras ellos peleaban. Pero le parecía tan gracioso. ¿Cómo había sido capaz de abandonar a la emperatriz? ¿Acaso esta dulce princesa significaba mucho para él? Pero sí le hacía saber que, para desgracia de él, no planeaba devolverle nada. Ya había declarado a esta mujer como suya, situación que lo irritaba. No dudó ni un segundo en apuntar su espada contra él. Obvio que estaba terriblemente furioso, y le hacía saber que si le hacía daño a la princesa, morirá justamente en ese lugar. Pero no, él sabía que no era cierto. Iba a dañar a la princesa, estaba dispuesto a hacerlo. Él podría soportarlo, pero en cambio el duque podrá soportar ver su tan preciada amada desangrarse frente a él. Pero solo se pudo sorprender cuando vio a Peony abriendo los ojos, recuperando la conciencia. Lo que Peony aprovechó para tomar el cuchillo entre sus manos, situación que él aprovechó, y para por fin Peony caer rendida, siendo recibida rápidamente por Rich, que no dudaba ni un segundo en soltar su espada. Estaba completamente preocupado por Peony, asustado. Sabía lo delicada que era Peony, y ahorita mismo se desmayaba. Le gritaba, exigía por ella. Si tenía alguna herida, si algo le pasaba. Obvio que temía. Su vestido estaba completamente rasgado. Incluso se le pasaba lo peor por su cabeza. Pero lo que pudo hacer Peony con todas sus fuerzas fue decirle que estaba bien. No había necesidad de tener esa cara tan triste. Así se daba cuenta de sus heridas, y esto solo lo irritaba. Aún así, herida, lastimada y todo lo que sufrió, Peony aún así seguía pensando primero en él, así que no dudó ni un segundo en abrazarla. Momento que Peony ya no resistió y empezó a llorar, desahogándose y soltando todo el llanto que podía. Esos hombres le aterraban demasiado, y le confesaba abiertamente que de verdad pensó que iba a morir aquí. Ya lo había incluso aceptado. No pensó, jamás se le pasó por la cabeza que él iba a venir por ella. Pero Rich solo podía simplemente quedarse callado. Hasta que Peony recordó a Hestia. Tenían que ir por Hestia. No podían ir a dejarla sola. Pero esto simplemente
hacía que Rich recordase lo que había pasado, porque al momento de tomar la decisión, le hizo saber a Devon que fuera por la emperatriz. Él iría por la princesa. Devon le hacía saber que si estaba 100% de acuerdo con eso, porque alguien le puso esta trampa, obligando al gran duque a escoger egoístamente entre su futura esposa o la emperatriz. Tendrá que tomar esa decisión en frente de sus subordinados, ni siquiera su hermano. Siendo el emperador y con su gran poder, podrá restaurar a alguien que ha perdido la confianza de sus subordinados. Eso es lo que el enemigo está planeando, porque así le hacía saber Devon. No había ni siquiera opción, tenía que salvar a Hestia. Así Devon empezaba a comandarlos, decirles que empezaban una formación que irán detrás de la emperatriz. Pero aún así Rich preguntaba qué es lo que pasará con la princesa, y todos la miraban de una forma extraña. Le hacían saber que su juramento era lo primero. Eso lo exigía su juramento. Ni tampoco puede abandonarla para salvar a otra persona. Y eso lo entendió Rich. Le estaban diciendo que abandonara a Peony, aún así ella falleciera, y ninguno de los otros caballeros irán a salvar a la princesa. Así que básicamente era esto: escoger uno y perder el otro. Y esto solo lo hacía enfurecer. Aún así Devon le hacía saber que él no era el único que hizo todo por proteger a los emperadores. Además, no podía pedirle a estos caballeros que abandonaran. No podía decirle a estos caballeros que abandonasen todo por salvar a la princesa y enfrentarse al deshonor. Pero esto solo dejaba más en aprietos a Rich. ¿Cómo podía abandonar a esa princesa? A esa princesa que le ha entregado todo, que le ha entregado muchas cosas. ¿Cómo simplemente podía abandonarla? A la cual estuvo a punto de pedirle matrimonio, pero así todo mundo a su alrededor gritaba que diera las órdenes. Todos le exigían lo mismo. La familia real estaba siendo amenazada. Pero para Rich, su decisión estaba hecha. Por primera vez iba a hacer lo que su corazón le dijese. Por primera vez iba a ser egoísta. Por primera vez iba a escoger su felicidad. A que sí, que delante de todos, y por más que Devon lo quería parar, Rich empujó y declaró ante todo mundo que él, como un extraño y alguien que no pertenece a la familia real, él irá a salvar a la princesa, para así finalmente dejarles a todos ellos a la emperatriz. Su decisión había sido tomada, pero aún así él no podía dejar de pensar en que si Hestia estará bien, porque aún así no podía dejar esto así. Tenía que ir detrás de ella, mientras alguien tristemente estaba con sus obligaciones y no sabía nada de lo que estaba pasando. Incluso anhelaba tener un momento de descanso para pasar la noche con Hestia, pero ese momento de paz para él se acabó. Le había llegado la noticia, en un pájaro mensajero de la duquesa Hotman. Así que él no dudó ni un segundo en dejar sus obligaciones como emperador para ir detrás de su esposa, porque la noche llegaba. Y Rich iba lo más deprisa que podía por Hestia, pues lo sabía. Si a Hestia le hubiera pasado algo ya se sabría, así que todavía había tiempo. Pero ahora sí le exigía a Peony que aguantase. Pero en medio camino escuchó más pasos, sintiendo la amenaza muy cerca. Veía un grupo muy grande acercarse a ellos, así que no duró ni un segundo en ponerse en alerta. Era un grupo grande, pero aún así con Peony cargando, no dudaría ni un segundo y acabaría con todos ellos. Pero antes de que Rich empezase a atacar, todos ellos le gritaban que parase. Eran los caballeros, pero no solo ellos, pues en el fondo estaba su hermano junto con Hestia, quien había sufrido parte de esta batalla, y obvio que sentía culpa. Voy a hacer un comentario, pero la verdad es que me cae muy mal estos dos. Miran con culpa y con una furia a Rich, como queriéndole decir: estás mal por no dejar que matasen a tu esposa. ¡Ay, no! Pero así Mikael les pedía que todos volvieran al palacio. De esto tendrían que hablar en otro momento. Así rápidamente llegaron al palacio, donde Peony fue atendida de inmediato. Pues desde que llegaron, Rich no se quiso separar de ella. Sabía que Peony estaba muy débil.
Cada cierto tiempo se despertaba y se volvía a desmayar. Era lo que más preocupación le daba. Incluso él no se quería ni atender. La prioridad era Peony. Esto había un porqué, porque ya estaba enfrentando las consecuencias de escoger a Peony, pues le negaban cualquier información sobre la salud de la emperatriz. No solo eso, el palacio estaba completamente cerrado, y todo el asunto que tratase sobre Hestia tendría que ser primero con el emperador, pues todo había sido muy fuerte. Ellos trataron de llegar a tiempo justo con Hestia, pero al mismo tiempo también llegaba el emperador a proteger a su esposa, pues ni tanto, porque Hestia sí se sabía defender. Así entre todos ellos tuvieron una larga lucha, para después ir a buscar a Rich y a Peony. Las heridas que recibió Hestia fueron profundas, y el palacio se encontraba actualmente en un desorden tan grande, pero ahora Rich tenía que estar sufriendo. No sabía ni qué es lo que le ocurría a Hestia. Aún así le preocupaba, pero también le preocupaba a la princesa, quien todavía estaba muy débil. Incluso desde que habían regresado no despertaba, pues ante todo esto la situación estaba completamente tensa. El rumor se esparció fuertemente. El antiguo comandante había abandonado a la emperatriz para salvar a la princesa de Garden. Como este rumor se estaba haciendo muy fuerte, todo el ducado de Rich fue trasladado, incluso Rich, a su antiguo palacio, pues temían que fueran atacados por esto. Pero era así. Sus caballeros estaban peleando. Los caballeros de él están intentando defender a Rich, mientras los caballeros del imperio estaban fuertemente enojados. Pero aún así salió Rich a callarlos a todos. La princesa necesitaba descansar y ellos estaban escandalosos. Pero aún así, Rich no se salvó de los insultos. Todos sacrificaron algo. En la pelea, en la guerra, en todo, ellos habían sacrificado muchas cosas. Y les parecía horriblemente humillante que su comandante primero escogiera a su esposa. Como hombre entendía completamente su situación, pero como caballero, le hacía saber que él ya no era apto para defender al imperio, para otra vez empezar con la pelea. Pero esto ya no le importaba a Rich, pues en su cabeza estaba pasando tantas cosas, tantos pensamientos, mientras solo una persona se podía deleitar de todo esto lo que estaba pasando. La persona que había organizado completamente todo, pues obvio que ella lo tendría muy fácil. Su familia se encargaba de atender todos los asuntos de los emperadores, incluso eran capaces de enterarse de secretos que nadie más sabía. Y obvio que todos tenían confianza en ellos, pues han servido tantos años a la familia imperial, que era inimaginable sospechar de ellos. Pues sí, ella era la cuidadora de Hestia. Y obvio, al seguir los pasos de ella, se enteraba de cosas que no debían pasar, pues los emperadores estaban tan preocupados. Hestia por lo que podría ocurrir a partir de ahora con Rich, y Mikael solo podía pensar en su amada esposa, pues por más que los tiempos pasen, la política imperial era la misma. Pero aún así Hestia le preguntaba qué le pasaba. Estaba demasiado extraño, pero así Mikael abiertamente le dijo que ayer cuando encontró a Rich, estaba completamente seguro que si la hubiera perdido, no hubiera dudado en sacar la espada contra él. Estaba tan fuera de sí, con tanta rabia. Y no podía ser peor. Era un horrible esposo y un horrible hermano, después de todo lo que ha sufrido Rich. Pero así Hestia le decía que no pasaba nada. Ellos dos lo habían prometido justo cuando se casaban. Pase lo que pase, todo lo que venga, ellos lo van a aguantar. Palabras que lo cautivaron. Justo eran un equipo. Momento que se conocieron, se declararon y ahora son esposos. Eran un equipo. Así que no había nada de qué preocuparse. Pero él lo sabía. Por eso mismo se había enamorado de Hestia. Pero este momento tan hermoso se veía interrumpido por Elois, quien les anunciaba que una delegación extranjera había llegado. Pero así Mikael le hacía saber que ya habían cerrado el castillo. Tendrían que desviar a esa delegación a otra villa, porque ahora no entraba ni salía nadie. Pero no. Les decía que no podía negarse a eso porque él estaba haciendo un gran escándalo. Porque la delegación extranjera que había llegado, fuertemente agresivos,
y que no se marcharían con un simple no, era la nación de Garden. Uno de los príncipes de Garden estaba exigiendo entrar y no se marcharía para nada. Amenazaba fuertemente a ellos que no se marchará. Sabía que su querida hermana estaba aquí y claro que venía por ella. El rumor había llegado ante ellos. Él no aceptaba un no. Después de tantos insultos y tantas bajezas contra ellos, por lo menos deberían dejarla ver. Pues, ¿cómo no? Su orgullo de hermano estaba herido. Ver cómo todos hablaban de que Rich hubiera dejado morir a su hermana. Así que era momento de dejarlos pasar, porque definitivamente esto iba a escalar.